Vale. Y la misión sería... Esto es todo códice. Y esto códice secundario. Vale, diario. Vale. Se debe informar al Consejo del peligro que representan los segadores y del dispositivo proteano que quizás pueda terminar con ellos. Ve al despacho del consejero Udina en la Ciudadela y convence al Consejo de que envíen ayuda para luchar contra los segadores. Allá vamos, una vez más, a hablar con el Consejo y una vez más aquel Consejo suda de nosotros. Vamos, es que va a sudar de nosotros, es que es así. Ya sabéis cómo va. Nosotros vamos y el Consejo dice, no, bueno, eso es tu opinión, Shepard, eso es tu opinión, eso es lo que tú crees. Nosotros no podemos, no estamos convencidos de que eso pueda ocurrir. Y todo lo que dice Shepard ocurre. Y encima, aparte que al Consejo le salvamos la vida. ¿Os recordáis? Eso encima. Venga, vamos a las embajadas. Hombre, Steel, ¿qué tal, guapa? Vale. Hello, Commander Shepard. Welcome to Citadel Embassy. Gracias, Sabina. The current human ambassador is Dominic Osoba. Commander Bailey is the CSEC officer on duty. Bailey, recordáis a Bailey, que Bailey, vamos, lo recordamos de, bueno, de Mass Effect 2, ¿no? Que estuvimos hablando con él. The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx. Nos da mal rollo la Davina, tío. Nos da mal rollo la... Mira, a mí me da muy mal rollo Davina... los ojos, tío. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Where's the Spectre Requisitions office? The Spectre Requisitions District Office is down the hallway to your left. Note that requisition forms are available only to agents whose biometrics are verified and on file. Puntos de interés. What else is in the area? This area is reserved for human embassy personnel Sí. and attending CSEC. Vale, en principio aquí tendría que estar Bailey, bueno, como nos dijo, y Udina. Gracias, Sabina. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. ¿En qué consola lo estás jugando? No, lo estoy jugando en PC, Tino. Estamos jugándolo en PC. Vale, en principio... Vale, tendríamos que... Suite de la oficina. Podemos echar un vistazo por aquí, si os apetece. Sí, ¿por qué no? Podemos echar un vistacillo por aquí, a ver qué nos encontramos. Que parece que no hay demasiado. Mirad qué pasada, cómo cambió la Ciudadela de la primera entrega a ahora, ¿eh? Es brutal cómo va cambiando el entorno, es de un juego a otro, tío, es una pasada, básicamente. Vale, pues... no sé si podremos hacer aquí mucho, la verdad. Oficinas de la embajada. Aquí hay unas escaleras. Vale, aquí no sé si podrán decirnos algo. Nada, esto es nada, recepción. Tampoco parece que nos diga mucho demasiado. Ya he rellenado los impresos. Vale, aquí estaría Bailey en principio. De acuerdo, vamos a hablar con él. Comandante Bailey. Al-Gilani era la periodista. My viewers are going to know that CSEC Bueno, and the council influencer. are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Bailey sin duda es de la vieja escuela, ¿eh? Se nota. Commander Shepard? Commander, humanity has questions. Damn press. I see you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman.
Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. Vale, porque aceptaste el trabajo. If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Councillor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. I never know with politicians. I hate political BS. Aguanta, eres un buen hombre. Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Vale. Me cae bien Bailey. Me cae bien. Me mola. Me parece un tío... Me parece un tío del que fiarse. Muy old school. ¿Qué pasa, Richard? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo desde Asturias, hermano, para ti. Vale, pues nada, aquí estaría... Aquí está Udina. Aquí está Udina. Oficina de solicitudes del espectro del sitio. Oficinas de la embajada. Kalisa Aljani está... vale, Kalisa está aquí. O eso... ¿Me dice tal vez? Oficinas de la embajada. Oficinas de la embajada. No sé dónde, pero vale. No sé. ¡Ey! Únete a la lucha. Únete a la lucha. Yo quiero verte jugar Cyberbugs con gráficos ultra 4K. Bueno, jugaremos en 2K, porque mi monitor no es 4K, pero 2K seguro. Sí, sí. Yo os lo comento, yo lo jugué. Lo jugué hace. Bueno, jugué una horita o un par de horitas hace cosa de 2 o 3 meses y el juego se veía estupendamente, ¿eh? Se veía espectacular, os digo. Se veía absolutamente espectacular. ¿Qué es esto? Terminal de espectro. Coreano, una ciudadana recibiendo transferencia de créditos de la flota. Ha comprado tecnología, incluidas monturas para armas punteras y emisiones de barreras cinéticas. En Ilium fue visto buscando una nave que pasaba cerca del velo del Perseo. Luego lo oyeron decir que lo habían hecho volver por el drenaje. Los datos sugieren que la flota coreana está retirando a sus peregrinos y poniendo sus naves para combatir en algún lugar cerca del velo del Perseo. Este podría ser una reacción a la invasión de los segadores. Vale, es como información, por lo que veo, ¿no? Amigo, y esto es para comprar. Vale. Black Widow. Vale, aquí tenemos armas, pero somos pobres como ratas, amigos. Somos pobres como ratas. ¿Te llevas bien con el mapa? Sí, de momento sí. Es muy sencillito, no sé, me parece muy sencillo. No me parece nada del otro mundo, la verdad. Las cosas como son. Me parece muy sencillo. Mira qué precios, que está... Madre mía, macho. Está carísimo. Eres un poco pobre, soy muy pobre. Muy pobre. Commander. Commander. Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the council is already in session. Welcome, Master Witcher. We've got our own problems, Counselor. Earth is not in this alone. Te odio. But Earth was the first Council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. By your reports. The reports are accurate. Earth was attacked Ya veréis. by the Reapers. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan. A blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. A blueprint for what? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. Capable of destroying the Reapers? So it would seem. The scale is... It would be a colossal undertaking. No. I forwarded the plans to Admiral Hagen.
The remnants of the human fleet are already gathering resources to begin construction. Our initial calculations suggest it is very feasible to build. If we work together. Have you considered that the Reapers destroyed the Protheans? What good did this weapon do? It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the Catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you really believe this can stop the Reapers? Creo que hay que intentarlo. Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together, now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The cruel and unfortunate truth is that while the Reapers focus on Earth, we can prepare and regroup. We are convening a summit amongst our species. If we can manage to secure our own borders... Menudas. Entonces, ¿para qué vale el consejo, I'm sorry, tío? Commander. That is the best we can do. Entonces, ¿para qué vale el consejo? Shepard, meet me in my office. O sea que dicen, mientras saquean a la Tierra... I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Dicen, mientras saquean la Tierra, podemos defender nuestros planetas. They're a bunch of self-concerned Pero bueno, tío. jackasses, Shepard. We may have a spot in the council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? They're scared and they're looking out for themselves. Our people are scared, and we are looking out for them the best we know how. Counselor? Commander, I can't give you what you need, but I can tell you how to get it. I'm listening. Primarch Fedorian called the War Summit, but we lost contact with him when the Reapers hit Palaven. Those meetings won't proceed without him. The Normandy is one of the few ships that can extract Primarch Fedorian undetected. No veo que puede servirme. Puede que a lo mejor, no sé, sirva para... caerle bien a alguien y que nos ayude, no sé, no sé. So far, you've only explained how I can help you. Cierto. It might seem that way, but the leaders of this summit will be the ones deciding our future, the fate of our fleets, where they fight, and with whom. A grateful Primarch would be a tremendous ally in your bid to unite us. Eso tiene We're buen at color. war, and you want me to play politician? If it gets you what you need, what does it matter? Our latest intelligence says that the Primarch was moved to a base on Palaven's largest moon. I've done all I can to help. The rest is up to you. There is one other thing. The Council wanted me to tell you. We've chosen to uphold your Spectre status. And various resources will be made available to you. Bueno. Good day. Bueno. Well, that went well. Bueno. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Pero os digo, el consejo son un... Voy a decirlo, son un dolor en las pelotas, tío. Son como un grano en el culo. En el primer juego no nos hicieron caso. Les salvamos la vida. En el segundo no nos hicieron caso. Y ahora no nos dan lo que pedimos, tío. ¿Pero para qué vale el consejo? ¿Para tocarnos los pies? ¿O cómo es esto, tío? Y nos quitan lo de espectro, nos ponen lo de espectro. ¿Eres espectro otra vez? No, ahora ya no lo eres. Ahora, venga, va, te hacemos espectro otra vez. Bueno, vamos a quitártelo. A ver, por favor, por favor, por favor. Por favor, no me vuelva a pasar. Si vuelvo a rejugarlo, os morís fijo. Os digo, os morís fijo, os dejo morir. Pero vamos... Madre de Dios, nos dice, no, es que mientras están saqueando la Tierra, nosotros... A ver, tío, por Dios, por Dios. Vale, el primarca Fedorian de la jerarquía turiana ha convocado una conferencia de guerra para que ofrece a la Alianza la oportunidad de pedir ayuda para construir el crisol. Por desgracia, Fedorian se ha visto atrapado en el ataque de los segadores contra Palaven. Rescata al primarca turiano de la luna de Palaven.
Un diplomático Volus necesita un obelisco proteano. Búscalo en el abismo de Alcaudón y llévaselo a la embajada de la Ciudadela. Vale, aquí... confirmadme esto. Se mezclan misiones principales y secundarias, ¿no? Claro, porque esto es prioridad. Lo de prioridad quiere decir que es principal, ¿no? Y si no pone nada, supongo que es secundaria, ¿no? Vamos a visitar el pueblo de Garrus. Richard, hablando de rejugarlo, está totalmente adoctrinado. Yo estoy adoctrinado ya, básicamente. Por la culpa del Consejo perdimos Madrid. Claro que sí, Azalea. Perdimos Madrid y su agua, el agüita de Madrid, los bocadillos de calamares. Por culpa de... Vamos. Vale, pues nada. Podemos hacer un poco lo que queráis. No sé, podemos... Está todo mezclado. Vale, entiendo. Gracias, people. Pues podemos hacer un poco lo que queráis. Tampoco... No sé. Podemos hacer lo que queráis. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás? Un saludo, compi. Pues nada, podemos irnos de aquí. Si no me equivoco... Salón de los pacientes. Vamos a ir al hospital. Vamos a ir a ver al bueno de... Vale, aquí está Kalisa. Commander Shepard, Kalisa Benzine and Al-Jalali. Te conozco, Kalisa. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? Eres muy mala, Kalisa. I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Kalisa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. Gracias, Kalisa. Bien hecho, bien hecho. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Bien, bien. Nos llevamos bien con Kalisa. Estupendo. Recurso bélico actualizado. Bien. Qué majo Shepard. Shepard es un hombre muy entregado. Vale, vamos al hospital. Es un hombre muy entregado, ¿eh? Vale, vamos a ver un segundito. Vale, aquí hay una tienda. Ya, por aquí tiene que estar Chakwas, que no sé dónde está. Aquí, ¿qué es esto? Suministro Sirta. Capacidad Medigel, incrementada en 1. Whisky peruano. Sí, hombre, whisky me lo compro. No sé para qué vale, pero me lo compro. Y capacidad de Medigel incrementada en 1. Claro que me la compro. Claro que sí. Vale, whisky peruano. Doctora Chakwas, por favor, ¿dónde está? Está la doctora Mitchell. Here's Shepard now. Dr. Chakwas. Ahí está. I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Woods, coordinating closely with Admiral Hackett. Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with a Cerberus synthetic on Mars. Caden took the worst of it. How's he doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Major Alenko's resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Madre mía. Chakwas. La tía está trabajando. Estoy aquí trabajando y tal, no sé qué. Vente conmigo. Me voy, lo dejo todo. Oye, dame de baja y tal. Que me voy con Shepard. Es que ni se lo pensó. Nada, 2 minutos, amigos, 2 minutos. Vente conmigo, doctora. Me voy contigo, Shepard, donde sea y cuando sea.
Maravillosa, absolutamente espectacular, sí señor. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Major Alenko. ¿Está bien? How is Caden doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. He hasn't regained consciousness yet, but his vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see him if you like. He's just down the hall. Los refugiados. Mi amado Kaidan es duro de roer. Sí, es duro como un morrillo. Sí, sí. We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. I'm afraid I'll have to speak with CSEC about securing our supplies. Desperate people can do desperate things. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Vale, pues nada. Vamos a ver si vemos a Kaidan. Vale. Patient stable for now. That was touch and go. Good work, Dr. Freilich. Narrow splint's still the best course of action. I'll see if we have the required spatial bindings. Meet you back here. Hombre, pues tiene pinta de que sea... Esto es como un laboratorio, ¿no? Sí. Aquí como diferentes salas. Sí. Guau, qué flipante, tío. Mira. Hostia, qué puntazo, tío. Es un puntazo la Ciudadela Hombre, es muy impresionante en todos los juegos, pero en este sobremanera, ¿eh? Joder, es muy, muy bestia, macho. Sí, estos son como laboratorios. Son como pequeños laboratorios. Sí. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Y dónde está nuestro querido compañero Kaidan? ¿En qué año salió este videojuego? Pues no lo sé. La verdad, no tengo ni idea. No sé decirte. No sé decirte el año exacto. Seguramente que alguien del chat te podrá decir alguna cosita o... ¿Dónde está Kaidan? No lo veo, tío. No lo encuentro. Creo que sobre el 2012. No, yo digo el juego original, el juego original, 2012. Claro, es un montonazo de años, tío. Joder, hace casi 10 años. Pero la remasterización se ve muy, muy, muy bien, vamos, sin lugar a dudas. Pues, tío, ¿dónde está Kaidan? Es aquí, pero no encuentro, tío. Bueno, no es que no lo encuentre, es que no encuentro nada con lo que interactuar, la verdad. No tengo ni idea. En principio me dice aquí a la derecha, pero voy a la derecha y no hay nada, no sé. No sé qué deciros. No lo sé. Aquí 4... Joder, macho, entré en todas menos en la... Entré en todas menos en la que no... En la que estaba él. Madre mía, tío. Hey, Caden.
Don't know if you can hear me. But since you can't tell me to get the hell out either, I'm gonna take my chances. Don't die, Caden. You've got to fight. We need you in this. Seeing you in action again, it reminded me you're a hell of a soldier. The Alliance could sure use you. I could use you. You need anything, Doc, let me know. Come on, Caden. Fight. And that's an order. Vale, pues nada, Caden al parecer está... Bueno, está un poco pachucho, la verdad. Las cosas como son, está un poco pachucho. Está un poco pachucho, pero estoy seguro de que es duro como... Y en nada ya está por ahí otra vez dando... Vamos, dando guerra. Seguro, estoy completamente seguro. Bueno, pues nada, en principio no tendríamos mucho más que hacer aquí. Nada, podríamos hacer la historia principal o hacer secundarias. Me apetece probar el tema secundarias, o sea que vamos a probar a ver qué tal. Vale, vamos a ir a hablar un momentito con... ¿Podremos hablar con Udina de nuevo, por si acaso? Caden de muerto está en mejor estado físico que yo. Sí, hombre, claro. Caden está como un animal. Está como un puñetero animal. Está como un puñetero animal. Nada, no está Udina aquí, ¿no? Nada. Hablamos antes con él, pero nada, no está. Pues nada, vámonos. Es que, ojito, que Caden está fuerte, ¿eh? Está más fuerte que el vinagre, amigos. Está más fuerte que el vinagre, Caden. Antes tenía jaquecas y ahora le reventaron la cabeza. Pobrecillo, pobre hombre, pobre. Vale, vamos al muelle. Bueno, pues ya estaría todo, ya hemos visto absolutamente todo. O sea que... En principio ya está mi maravillosa Normandía. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita mi nave, Cosa más bonita de nave, por Dios, qué bonita es. Qué bonita es. Volver a Normandía, sí. Mass Effect 3, 6 de marzo del 2012. Gracias, Will Ross. Muchísimas gracias. Creo que es el niño que vimos morir cuando atacaron los segadores. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. Ya entiendo, claro. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest.
Aquí otro. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. Madre mía, menudo acentaco There weren't many british. of us aboard when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. Como los otros dos juegos. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCon. Vale, mira, es una forma original de enseñarte un poco, ¿sabes? Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. Entiendo su preocupación. Yo los entiendo, tampoco los critico, no los critico. Sí critico que no aprenden, tío. Después de 3 juegos y Shepard cada vez que abre la boca está diciendo algo y siguen sin creerle, tío. Siguen sin creerle. Pero entiendo que tengan miedo, lo entiendo. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. ¿Y la Tierra? What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out.
Me mola el personaje de Hackett, tío. Me gusta mucho el personaje de Hackett, mucho. No sé, me parece que tiene mucho rollo. No sé, me gusta, me gusta. Vale, a ver, esto... Recursos bélicos. Recursos bélicos. Las personas, armas, ejércitos y flotas que vayas acumulando son tus recursos bélicos. La disposición total de la galaxia determina la eficacia con la que se rendirán estos recursos en la batalla final. Vale, mínimo necesitas esta marca que veis ahí abajo. Fuerza militar total. La alianza, 655. Es decir, tenemos que conseguir recursos, tropas, naves, fuerzas para tener la posibilidad de enfrentarnos. La alianza del sistema representa la influencia económica, política y militar de la especie humana en el resto de la galaxia. Su armada está bajo las órdenes del almirante Stephen Hackett. Vale. Los segadores están superando a las fuerzas aliadas en varios frentes y causando numerosas bajas. Las tropas que apoyen la cometida final tendrán una fuerza de 655. Las posibilidades de éxito son muy bajas. Vale. Esto está chulo. Mira, es un nuevo añadido y está chido. Me gusta. Vale, mapa de la galaxia y aquí está Joker. Pues muy bien. Oye... Muy chido, ¿no? La nueva Normandía, ¿no? Bueno, la nueva Normandía. No puedo hablar con... Vale, cámara de guerra. Estupendo. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Vale, terminal privada. Revisar los mensajes que te han enviado. Hackett. Estas misiones abrirán la alianza a puertas de lugares que no podemos acceder. Cuando completes estos objetivos, desplegaremos operativos. Necesito que vayas a un laboratorio de Cerberus que hay en la planta Sanctum. Te informaré. Vale, reincorporaciones. Stephen Hackett. Comunicador de emergencia. Alerta para todos los territorios humanos. El almirante de flota Hackett ha declarado un estado de alarma Sable 1. K9. Comandante, trabajador y contratista en la interfaz áptica de la Normandía. Ahora me encuentro en Terranova. Y no me gustaría que vieras la obligación de desviarte millones de kilómetros para pasar a devolverme la perra. Nuevo artículo, flota acuariana. Regalo de bienvenida. Tienes una mejora pendiente. Y misión prioridad, Eden Prime. Ha atacado, Cerberus ha atacado Eden Prime y ahora ocupa la colonia. Vale, hay un montón de misiones. Entonces, ahora en datos, exactamente. Tenemos unas cositas. Tenemos prioridad, que es misión principal, N7, laboratorio de Cerberus y abismo de Caudón. Funciona un poco como lo que vimos anteriormente, ¿sabéis? Es decir, funciona un poco así. Vale, en principio, aquí adelante está Joker. Aquí está lo bueno de Joker. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. Hostia, no puedo estar más de acuerdo, tío. Después de años sin hacer ni caso de tus avisos, por fin han decidido dar un paso al frente y decir que te ayudarán. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Hostia, qué grande Joker. Vaya vacilón, chaval. Vaya vacilón. Dice, bueno, te han dado por lo menos el ticket para el parking. Ay, Dios mío. Menudo vacilón el Joker. Bueno, pues nada. En principio aquí han cambiado cositas. Han cambiado la distribución. Supongo que aquí será el extensor, puesto de mando, camarote personal. Vamos a ver camarote, a ver. Menudo crack Joker, menudo hachondo menudo hachondo el Joker. Armadura informal, ¿no? Oh, qué atractivo. Voy a ir así, armadura. Casco. Voy a poner este, pecho. Recuperación de escudos. Este. Daño cuerpo a cuerpo, no me interesa. Me gusta. Oscuro, color del patrón. Color 1. No, color negro.
Color 2, blanca. Sí. Luces RGB, ¿en serio? Tengo luces RGB. ¿Dónde hay luces? No veo luces. Ah, las veo atrás, vale. Las quiero de color rojo, por favor. Sí. Vale. Bien. Sí. Me gusta. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Yo creo que está guay, ¿eh? ¿Nos gusta? ¿Qué os parece? ¿Me dais el ok? ¿Me dais el ok? En configuración le puedes quitar el casco a las conversaciones. Richard, mira las opciones de lo del casco y la conversación este sí puede quitar. Vale, muchísimas gracias, chicos. Gracias, agradecido. Muchísimas gracias. Pues vamos a opciones. ¿Juego? No. Juego, perdón. Vale. No en las conversaciones. Vale, modo conversación. Todas las conversaciones se ordenan automáticamente. No. Participación total. Se requiere que las respondas en todas las conversaciones. No se toman decisiones por ti. Exactamente. Vale, pues ya estaría. Podemos hacer un guardadito y guardamos. Vale, pues nada, vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando el resto de plantas o niveles o como queráis llamar. Cubierta de tripulación. Dormitorios, comedor, sala de estar, cubierta médica, núcleo de la IA, batería principal, cubierta de observación y soporte vital. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué pasa, Eri? ¿Qué tal, Alexandre? ¿Cómo estás? ¿Estos son los... ¿Son los caídos? ¿Son los caídos, tal vez? Soporte vital. Una maqueta. Sí, es una maqueta. ¿Echemos un vistazo a toda la zona? Vale, sí, bueno, aquí recordamos. Sí, aquí habíamos estado. Esta sección sí es muy parecida. Vale. Observación. Esto es el baño de mujeres. Dormitorios. Sí, justamente. Esta sección sí que es muy parecida. Vale, aquí en principio tiene que estar la zona médica. Aquí está, la doctora Chakwas. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Mejor asegurar. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. Good. Your implants are showing little sign of rejection. Just keep up that positive outlook of yours, Commander, and your scars shouldn't return. That's it. You're the picture of health. Vale, estupendo. Un saludo, Richard, desde Canarias. Un saludo, Alex. Un saludo desde Asturias, amigo. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Bueno, va con el trabajo. Cerberus. You ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. Tu familia. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends.
But with each Alliance vessel taken, I lose 1 or 2. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Es un personaje que mola, la doctora Chakwas, ¿eh? Lo que pasa que... Bueno, no le dan demasiado bola, ¿eh? Es un poco ahí como un personaje un poco de... Es un personaje interesante, pero no le dan mucha bola. Aquí está el tema de Miranda. Y ahora esto es el lugar de... ¿Liara? Oh, baby. Esto es de Liara. Una IA. Dr. Shepard, it's a pleasure to see you again. Glifo. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you've found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Muchísimas gracias, Glifo. Bonico. Looks like you brought more than just ¿Qué pasa, Gaby? from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Sí, me parece toda la lógica del mundo. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Me parece buena idea. Mientras no sepamos qué es, no me parece buena idea toquetearlo. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt, I'll always remember that tour of the Normandy. But let's be honest, Shepard. It's been more than a half a year. Should we continue where we left off? Por supuesto. I'd like that more than anything, Liara. Good. I was getting worried. Por favor, Liara. Comámonos la boca aquí a tope. I'd like that list. But later? There's so much left to do. I'm working with EDI. Hopefully we can discover what the Protheans left for us. But I'm looking forward to talking about something other than business. Maybe later? Oka. A mí me vale. Terminal del corredor, notas proteanas. Grifo, recuerda que dejar sus notas. Puedes encontrar a la Universidad de Reserve, mensaje del operativo fuera en el corredor, conseguir contar con Tazik, terminal de precio. No me gusta nada que hayas encargado de la exploración de sistemas de términos, pero está haciendo un buen trabajo manteniéndonos con vida. Vale, pues muy bien. Equipo de modificación de armadura. Fueron a persuadir sus contactos para que envíe un equipo de modificación de armadura a Normandía. Vale. Capacidad de munición más 5. Vale. Oye, pues ni tan mal. Es como la zona de mejoras. Sí, señor. Vale, pues nada. En principio aquí... seguro que más adelante está Garrus aquí metido. Seguro que por aquí está Garrus en nada, ya veréis. Qué corta rollos, Liara, sí. Bueno, no, a ver, hombre, ya está ocupada, lo entiendo. Hay tiempo para hacer cosas de amor. Hay tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas de amor. Ahora tenemos que centrarnos en nuestra misión, que es una misión muy importante, que es, vamos, salvar el universo tal y como lo conocemos, amigos. Vale, 3, por favor, ingeniería. Vale. Sí, esta zona de ingeniería. Aquí estaban estos dos. Mira, deben estar aquí todavía, ¿no? Es este. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge Dame un segundito. of the retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that.
Vale, perdonadme, people. Que me estaban llamando, hice la portabilidad. Nah, bueno, rollos, historias de internet y tal. Que hice la portabilidad para cambiarme de compañía ya. Y me estaba llamando ahora mismo mi antigua compañía para decir, oye, ¿podemos hacer algo ahora? No, no podéis hacer nada. O sea que os pido disculpas, pero bueno. Ay, hombre. Vale, vamos a hablar un poco con este hombre, que es el nuevo ingeniero Adams. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Me alegro muchísimo. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers? The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, suena bien. The Normandy is a marvel of engineering. Vale, estupendo, que es la leche. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first. Venga, Eric, que vaya bien, compi. Un abrazo grande. I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Vale. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Sigue, Adams. La Enterprise. Sí, recuerda bastante el rollo Enterprise, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Recuerda bastante el rollo Enterprise. Vale, ingeniería. Esta es la entrada. Aquí era donde estaba Jack, aquí abajo. ¿Recordáis? Esa era la esquinita de Jack, ahí. Esa esquinita, llena de chicles pegados en el suelo y colillas. Maqueta. Y... vale, pues... poco más. Madre mía, eso vibra ahí un montón. Da un montón de miedito la movida, Vibra un montonazo y da un poco de mal rollo, la verdad, las cosas como son. Vale, entonces cubierta de atraque. Vamos a ver qué hay aquí. Madre mía, qué rápido carga, tío. Vale. Sí. Sí. No creo que subfusiles, escopeta, pistolas... quito la pistola. Lo que sí creo que no tenía ningún tipo de modificador. Vale, voy solamente con fusil de francotirador y con fusil de asalto. Vale, bueno, este es el armario de la armadura. Teniente Cortez. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. Hombre, mira, James, que es pequeñito, James. Mr. Vega. Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers.
You can view inventory and make purchases right from Ah, the estupendo. console. Es para hacer compras desde la nave. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. It practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them? Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. Joder, parece que se le ve un tío preparado, ¿eh? What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Arsenal. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. Tiene sentido, ¿eh? You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The Collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Prosiga. Soldado. Vale. Armas, munición... James. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors.
Intel we could have used to destroy him. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire Collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, Loco. Loco, huh? I can think of worse things to call you. As long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. Fortificación desbloqueado. Disponible en la cubierta médica. Fortificación. Aquí hay una maqueta. Y yo diría que no hay nada más. No, este es el final de zona y no creo que haya mucho más. Sí que corre raro cuando lleva ropa de calle, ¿eh? Esto lo hablábamos el otro día. Cuando Shepard va con armadura, el modo de correr o la forma de correr va muchísimo, muchísimo mejor. No sé, es mucho más llevadera, no sé cómo decirlo. Se asume muchísimo mejor. Ah, Diana. Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Vale. Vale, pues conseguimos reputación y virtud. Echemos un vistazo al pelotón. Tenemos 8 puntos. Munición disruptora, granada de fragmentación. Vamos a buena forma. Vale, o tenemos o 75 más de daño cuerpo a cuerpo durante 30 segundos o reduce en un 15% el tiempo de recarga de los escudos. Esto. Vale, necesitamos 6. Y aquí tenemos 2 disparos de conmoción. No sé qué hacer, ¿eh? Es que conmoción tampoco lo uso demasiado, la verdad. Uso mucho... Uso incendiaria, disruptora y criogénica. Conmoción no la uso, la verdad. Las cosas como son. Voy a guardármelos. Vale. Vamos a hacer un guardadito. Vale, pues en principio creo que ya está, ¿no? Vamos a puesto de mando. Y a ver... Venga, a ver cómo funciona esto, que todavía no cogimos la nave por primera vez. Vamos a coger la vez. Gracias al motor de sigilo de Normandía puedes acceder a los cúmulos que han conquistado los segadores. Registra sus sistemas en busca de supervivientes. Chatarra e información valiosa. Vale, nebulosa serpentina, perdón. Cuenca de Anos. Cúmulo Exo, recupera el artefacto proteano. Rescata al primarca. ¿Qué más tenemos por aquí? La ciudadela.
Laboratorio de Cerberus. Vale, vamos a hacer primero datos. La Alianza ha descubierto un nuevo laboratorio de Cerberus que se encuentra en Sanctum. Investiga el laboratorio y líbrate del posible peligro. Vamos al laboratorio de Cerberus, ¿por qué no? Vale. Por ejemplo, la Normandía está equipada con un pulso de rastreo nuevo y mejorado que es capaz de detectar objetos de interés. Aprovechalo para descubrir recursos bélicos, artefactos, información y combustible mientras recorres el sistema. No obstante, debes tener en cuenta que cada vez que uses el escáner aumentará las posibilidades de que los segadores entren en el sistema para investigar. Si un segador entra al sistema en el que te estás, huye y espera completar una misión antes de volver a entrar. Vale, pues... Vale, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Planeta rocoso con enormes océanos congelados. No hay forma de... salir de la órbita. Vale, no parece que haya forma de que pueda entrar... No sé cómo funciona el sistema. ¿No puedo buscar de forma directa como en las anteriores? No, eso parece. Aquí creo que hay un par. Explorar es... Ah, vale, entiendo. Vale. Entiendo cómo funciona. Claro, vale, entiendo. Lanzas como un pulso. Y... Sí, vale, entiendo cómo va. Sí, entiendo cómo va. Vale, entiendo. Esto ya es otro tema. Vale, pero es aquí. Iniciar escáner, exacto. Vale, ya entiendo cómo funciona. Sí, es muy parecido. Es muy parecido. Es como una... Sí, es como un mezcolato un poco. Objetos perdidos. Lanzamisiles Javelin. Vale, no hay nada más. Solamente hay un recurso por mundo. Sí, eso parece. Vale, doy por hecho de que solamente puedes encontrar un recurso por... Bueno, no sé si será solamente un recurso. Pero... A ver, un segundo. ¿Por qué esa esquina superior es verde? Bueno, me refiero, ¿por qué esa parte superior derecha es de color verde? No cambia en absoluto, ¿no? No sé cómo funciona, no sé. Es que si veis esa esquina, en la esquina superior derecha, tiene esa... no sé. Pero me parece que no sirve para nada. Vale, no sé. Lo doy por visto, a mi entender. Vale, pues nada. 50 de recursos recuperados. Está complicado, ¿eh? Vale. Laboratorio de Cerberus. Es como una evolución de... Es como una evolución de lo del 2, ¿sabes? Es como una evolución del 2. Restos. Los restos de un depósito de combustible destruido por el enemigo. Se pueden recuperar combustible de ellos. 350 unidades de combustible recuperadas. Vale. Vale, entiendo un poco ya cómo va el tema. Podemos utilizar el escaneo y en principio es por aquí. Ahí es. Vale. Objetos perdidos. Créditos recuperados. Sin más. Vale. Pues nada, hacia adentro. Vamos a Sanctum.
Aterricemos. Por lo general hay un planeta y un depósito de combustible. Sí, bueno, por lo que se ve es muy es como una evolución de lo visto en el 2. O sea, lo que pasa que ahora ya no tienes que buscar esa cantidad de recursos y echar tantísimo tiempo en los planetas. Tienes que lanzar esa sonda, una sonda por planeta, y bueno, digamos que un poco el cambio es esa especie de sonda que utilizas para saber dónde están los recursos en el exterior. Sí, es una evolución. Vamos, pues vamos con Liara y con James, sí, claro. Vale. Sí, me vale. Creo que podemos ponerle... Aumenta el tamaño y... ponemos eso. Vale. 5. Sí, vamos a ponerle eso. 6, maestro de armas... escudos. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Vale. On my way. Vale, recoge el artefacto de los segadores. Vamos con James y vamos con Liara. Cogemos unos créditos. Vamos a poner... sí, me gusta. Carnicería, sí, me gusta. Predator, su fusil... Vale, me gusta, sí. Muy bien. Hay cositas por aquí, creo. La banda sonora es increíble, ¿eh? Es una barbaridad, tío, como se escuchan los temas musicales. Es decir, llevamos poquito del 3, pero me parece un locurote, ¿eh? Me parece un puñetero locurote. Llevamos poquito del 3 y sí es cierto que el nivel de los temas musicales me parece altísimo, tío. Vamos a poner fuego. Ojo, ¿eh? No lo sigo. Estoy tirado, sí, estoy tirado. Está absolutamente gilipollado. Mira, una mejora para el rifle francotirador. Y hombre, ya
Esto ya lo comentamos el otro día con la primera toma de contacto, el cómo las sensaciones y sobre todo en el combate, en el movimiento, es otro juego, tío, es otro juego. Es absolutamente flipante lo bien que se siente, tío. Well, that's weird looking. Vale. Guess we found it. Got the sample. Roger that. Meet you at the landing pad. Vale, tendríamos que... Lugar de recogida. ¿No hay alguna cosita por aquí abajo? Munición completa. No, no parece que haya mucho más. Good work. Vale, está ahí abajo. Recoge el artefacto. Buenísima. No, es nuestro... ¿Es James? Sí, creo que es James, ¿no? ¿A quién estabas disparando, chulo? Ah, vale. Al tipo que está ahí abajo. Está aquí abajo. No, la torreta. ¿Por qué hice eso? No me fijé en la torreta. No sé por qué fui a la izquierda. No sé por qué fui a la izquierda. Fui absolutamente lerdo. Cuando vi a un tío con la torreta. No sé por qué fui hacia abajo, hacia la izquierda, cuando ya la había superado. No sé por qué hice eso, os digo la verdad. No lo sé. Vi la torreta y en cuanto me moví a la izquierda dije, ¿por qué he hecho eso? Había otro aquí a la izquierda, me parece. Sale uno de aquí. Sale otro de ahí. Carnicería está muy roto también, ¿no? ¿Qué? Me parece a mí. Porque está muy roto carnicería, tío. Vale, pirómano. Voy a cambiar a... Vamos a utilizar un poco las de hielo, hombre. A ver qué tal va. Está hacia aquí a la abajo, a la izquierda. Por favor. Buena. Bien. Ahí está una torreta. Exactamente. Vale, pues vamos a poner... Vamos a intentar a ver qué tal va. Mucho mejor, claro que sí. Vale, creo que esa era la torreta que había aquí. Sí, creo que la cambiaron. Yo creo que es que la despliega, ¿no? Tiene pinta de que es... por fin hasta aquí, las tropas aquí van en serio, nadie sonríe nunca, hay órdenes de suicidar si te capturan, de verdad. Llaman a integración a este entrenamiento. Empezaré a integrarme mañana, qué ganas. Que parece que es como que llega un enemigo y despliega la torreta. O esa pinta tiene, no sé. Recoge el artefacto. Como que llega y despliega la torreta. ¿Acaban de aparecer en mi cara? ¿Y eso por qué? Acaban de aparecer en mi puñetera cara, si no me equivoco.
Vale, es un poco como ronda... Tiene pinta de que va a ser un poco como aguantar el tirón aquí. Espera Cortez, sí, tiene toda la pinta. Aguantar un poco aquí el tirón, amigos. Hay uno ahí. Creo que no ha detectado. Ahí sí. Es un centurión. Creo que no le funcionó. Ah, ahora sí. El poder de Liara. Hay un guardián. Sí. Me recuerda mucho, salvando las distancias, me recuerda muchísimo al combate al modo de combate en cierta manera, de Dead Space, tío. Esos saltos, ¿sabes? Es muy EA el rollo. Es muy visceral, sí, tío. Muchísimo. Os digo, un montonazo. A mí me recuerda un montón. Me recuerda un montonazo. O sea, las balas criogénicas son una jartada. Las balas criogénicas me parecen una locura, tío. Pillada, hermano. Vale, sí. Nuestra queridísima Liara me parece que está en la mierda, pobre. Vale, vamos a levantar aquí al personal. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Nada, todo lo tuyo. Tú no te agobies, no te agobies. Tú sigue. Tú sigue, tú a lo tuyo. Mantengámonos... Bueno, ¿y este? Mantengámonos centrados, por favor. Mantengámonos centrados, por favor. Grande, Liara. Grande, bebé. Tirado algo, o sea, ya no. Está muy lejos. Ahí sí. Qué bien se sienten las armas, tío. Qué bien se sienten las puñeteras armas, macho. Buenísima. Les va guay también estas, ¿eh? Cuando se mueva estaba clarísimo que iba... Sí, seguro. Cogemos un poco más de munición por lo que pueda pasar. Liara luchando es de best. Liara es un personajaco tremendo y espectacular, ¿eh? Joder, es que Liara es uno de los grandes personajes de Mass Effect, sin lugar a dudas, ¿eh? Es uno de los grandes personajes, sin lugar a duda, de la saga Mass Effect. Tiene grandísimos personajes esta saga. Vamos, yo llevo jugándola un mes o mes y algo y me declaro absolutamente enamorado de esta saga. Es absolutamente espectacular. Es absolutamente espectacular, sin lugar a dudas. Una saga maravillosa. Es una saga absolutamente maravillosa. Con muchísima personalidad, con un lore muy profundo, con unos personajes para el recuerdo. Es brutal. Es, vamos, una saga maravillosa.
Bueno. Vámonos. Vámonos. Richard, ¿jugarás a Andrómeda? Probarlo lo voy a probar seguro, Dani. Eso cuenta con ello. Que lo voy a probar seguro, segurísimo. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Almirante. 10.000 créditos, 5 de reputación. Sí, señor. Buen trabajo, amigos. Buen trabajo. Vale, conseguimos el crisol. Exmiembro de Cerberus. Vale, la alianza. Ahora mismo tenemos 755. Para completar el dispositivo del crisol se necesitan recursos y obreros especializados. Y exmiembro de Cerberus. El endurecimiento de los métodos de hombre ilusorio le ha costado la lealtad de muchos de sus agentes más competentes que han abandonado Cerberus y se han ofrecido para detener a los segadores en la medida de sus posibilidades. Pues muy bien. Hacemos un par de guardados, porque yo estoy un poco mal de la cabeza y no guardo una sola vez. Y amigos y amigas, vamos a dejar